Gafka Consultores presenta. El teletrabajo tiene más de 40 años existiendo. Todo esto se empezó a gestar en los años 70, cuando la NASA propiamente le pidió a sus propios ingenieros que empezaran a ver cuáles eran las posibilidades de bajar las emisiones de combustibles, de gases, de hidrocarburos, etcétera, dentro de Estados Unidos. Entonces lo que les encargaron a sus ingenieros fue que empezaran a delimitar cuáles eran las ventajas de trabajar desde casa y que no se perdiera tanto tiempo en el traslado de casa, oficina, casa, planta y viceversa, ¿no? Entonces la NASA fue la precursora en este sentido de empezar con el teletrabajo. Posteriormente surgen nuevos temas respecto del mismo, y en todo lo que es Uruguay, que tenía muchas conexiones o muchas cuestiones de trabajo con Argentina, empezaron a hacer cuestiones de transferencias electrónicas, cuestiones de movimientos a través de lo que es el Internet de alguna manera, y vieron que el comercio electrónico entre esas dos naciones fluía mucho mejor que de la manera tradicional. Y es en este momento en el que empieza a surgir más y más todavía este tema. De aquí nos podemos ir a España. España es una de las naciones precursoras del teletrabajo. Es una de las legislaciones más avanzadas en cuanto a teletrabajo. Existe el Acuerdo Marco Europeo sobre Teletrabajo, que es algo que rige en Europa de manera primordial. Todo se tiene que basar sobre este acuerdo. Nuevamente de Europa nos pasamos a lo que es Sudamérica. Argentina, Chile, Ecuador, etcétera. Todos estos países tienen legislaciones muy avanzadas. Nosotros podríamos decir aquí en México que estamos en pañales respecto de estos países, porque apenas estamos empezando a legislar en este sentido. Estados Unidos, con el paso del tiempo, también se ha puesto a la vanguardia. En el año 2010-2011 crearon su ley de teletrabajo. Entonces, lo que ellos están buscando es ganarles a todos estos países respecto de su normatividad. Hablando aquí de México, pues todo esto es muy reciente, apenas se acaba de incluir en el capítulo 12 bis en la Ley Federal del Trabajo, y pues estamos empezando a crear esta normativa. Hay mucho que explorar todavía, hay muchas iniciativas ahorita que pretenden hablar sobre todo acerca de la desconexión digital, que es algo muy importante para todas las personas que están laborando mediante este esquema de trabajo. Pero bueno, hay que esperar a ver cuándo se van a dar, le van a dar rienda suelta a todo este tipo de asuntos. Una pregunta muy importante también que les quiero hacer a ustedes. ¿Conocen la diferencia entre trabajo a domicilio y teleworking? El trabajo a domicilio se encuentra también regulado en la Ley Federal del Trabajo, en el capítulo 12 de esta ley. Y el trabajo a domicilio es aquel que se va a dar sin utilizar las tecnologías de la información. Va a ser un trabajo mecánico de alguna manera. Normalmente, ¿qué les puedo referir de este tipo de trabajos? Por ejemplo, Un taller al cual yo llevo mi auto a reparar, un depósito dental, una maquila de ropa. ¿Qué pasa? Todas estas personas van a tomar el trabajo para llevarlo a sus casas. Y no va a haber una subordinación como tal. ¿Por qué? Porque ellos van a tener sus propios accesorios, van a tener su propia herramienta para poder trabajar en ese lugar. Ellos van a decir, ¿sabes qué? Yo termino la hechura de 100 prendas en 5 días. Y ahí ellos van a tener su telar, van a tener sus máquinas de coser, van a tener todo lo necesario para poder terminar con esta encomienda que se les está dando. Pero todo esto es un trabajo mecánico. No tiene nada que ver con teléfonos celulares, con computadoras, con Wi-Fi, etc. Esa es la diferencia que hay con el teletrabajo. Una cosa es trabajo a domicilio y una cosa es home office, telecommuting, teletrabajo. ¿De acuerdo?
Y desgraciadamente muchas de estas actividades del trabajo a domicilio, las empresas grandes las utilizan pues para no absorber cargas sociales, para no tener que pagar seguro social, Infonavit, SAT, etcétera. Es una informalidad de alguna manera, porque las empresas ahorran bastante dinero con este tipo de situaciones. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues quizás las personas que trabajan en su domicilio, en esta modalidad, pues sí, tienen una retribución por el trabajo que están desempeñando, pero desgraciadamente pues no tienen protección por parte del Estado en cuanto a la seguridad social y demás cuestiones que vienen aparejadas, ¿no? Y en México esto es algo muy común, es algo que normalmente se da a diestra y siniestra y pues tan es así que pues, hay que regularlo también de alguna manera, ¿no? Esta es la diferencia básica con el teletrabajo. Sí, dime. Así es. Y esto es algo que se da normalmente. Vaya, estos son negocios normalmente familiares, con los cuales pues yo, ninguna de los integrantes de la familia me va a decir que no. Entonces rápidamente yo cumplo con lo que me están dejando como tarea, con el trabajo contratado, y en la fecha y tiempo señalado pues yo voy a cumplir con la entrega del mismo, ¿no? Pero esa es la diferencia básica que hay con el teletrabajo. No existe o no se utiliza ningún medio electrónico, ninguna tecnología de la información. ¿Perdón? La diferencia es tecnología, es con tecnología de internet y vamos. Es manual, es técnico. Esa es la diferencia básica. Aquí en México, últimamente se han lanzado campañas en las que dicen que todo México va a tener Wi-Fi, todo México va a poder conectarse en cualquier lugar, en cualquier ciudad. Un parque, la acera, una tienda, un zócalo, lo que sea. Digo, son iniciativas muy buenas, pero hay otro problema. No todas las personas van a tener acceso a tener un teléfono inteligente, una computadora, una, ¿qué será? Una cámara de video, etcétera, ¿no? Normalmente son accesorios muy caros que no todas las personas los pueden llegar a tener. Entonces, como les digo, son iniciativas muy buenas, muy bonitas, pero también muy difíciles de poder lograr, porque las personas pues no siempre tenemos acceso a este tipo de herramientas de trabajo, ¿no? Entonces pues vamos a ver en qué queda todo ese tipo de situaciones. Les preparé una pequeña presentación. Es muy importante que ustedes conozcan qué es el teletrabajo para posteriormente podamos entrar a los puntos medulares de la norma 37. Por eso me permití darles esta pequeña introducción y que ustedes puedan diferenciar qué es cada concepto. El teletrabajo es muy amplio. No únicamente hay una forma de teletrabajar, hay varias opciones de teletrabajo. ¿La que sigue? Hay teletrabajo autónomo o lo ajustamos un poquito. O trabajo supervisado. Propiamente el patrón no está encima del trabajador, del empleado, ¿no? Le interesa más trabajar por objetivos, que cumplas con la meta, que cumplas con el fin para el cual yo te contraté. El teletrabajo supervisado es el habitual, en el que el patrón está vigilando en todo momento que haya cumplido con las instrucciones que yo le dejé y que ese trabajo que yo le estoy encargando vía electrónicamente o vía remota salga el día que quedamos. ¿De acuerdo? Por su localización, el teletrabajo también puede ser móvil o fijo. ¿Móvil cuándo creen que puede ser? Puedo estar en cualquier lugar del mundo, en cualquier cafetería, en un restaurante, puedo estar en la playa incluso, y estoy trabajando, no hay ningún inconveniente. El teletrabajo fijo, ¿cuál va a ser? Normalmente en el contrato de trabajo yo tengo que señalar, conforme a las disposiciones que vamos a ver más adelante, un lugar fijo para desempeñar ese teletrabajo, que habitualmente va a ser nuestro domicilio particular. Esa es la diferencia que hay entre los dos. En la práctica, ¿qué sucede?
cualquier persona que tenga una computadora se puede ir a Europa, se puede ir a Estados Unidos, se puede ir acá abajo a Acapulco y puede estar trabajando y no sucede nada. Pero no hay que confiarse. ¿Por qué? Porque con base en las direcciones de los correos electrónicos yo puedo saber desde dónde estoy mandando ese correo electrónico, desde dónde el empleado se está conectando y en qué día, hora y segundo está mandando la información que yo estoy pidiendo. Entonces, digo, sí hay manera de que yo sepa dónde está situada esa persona. Conozco gente que vienen de Estados Unidos y trabajan para una consultoría muy famosa, son de las 4 grandes que hay aquí en México. Y se supone que su base es en Miami. Vive en la Ciudad de México. Y aquí vive como rey, hace y deshace. Entonces, lo que sí nos pide a todos nosotros es que por ejemplo, en un Facebook, que no lo demos tag en una fotografía con él, para que él no vaya a ser expuesto de alguna manera y que se den cuenta que no está en Estados Unidos, sino que está en México. Entonces, esos son los riesgos que se pueden correr. Se entera el patrón de que no estás en el domicilio que tú dijiste, y pues ahí va a pasar algo, ¿no? Otra, por favor. Por el tipo de enlace. Sin enlace directo, que se puede conocer como el offline, es lo que platicamos hace rato de alguna manera también, que a lo mejor yo no estoy trabajando para una compañía que me dé las herramientas necesarias para poderme conectar dentro de un sistema que la misma provee. Entonces me mandan de una dirección en particular de correo cierto trabajo y yo voy a contestar también desde mi propio correo. Ese es un offline. Pero el grueso del teletrabajo se realiza mediante el sistema electrónico de una compañía, en el cual yo voy a estar conectado al servidor de la misma y mis correos van a ser bidireccionales. Esto quiere decir que ellos me mandan, yo contesto en el momento, en cuestión de segundos, bajo el servidor de la misma compañía. Y si requiero conectarme a una herramienta muy particular de la misma, lo voy a poder hacer de manera instantánea. Es un diálogo en tiempo real y con instrucciones y control de cumplimiento en tiempo real. Tan es así que las mismas compañías ahorita ya tienen Zoom, Teams, Webex y otro tipo de herramientas pues, para facilitar la entrega de esas instrucciones que se van a dar por parte del empleador hacia el subordinado. ¿Otra? Por favor. Por el lugar donde se encuentra el trabajo sede de la empresa. El primero, el teletrabajo es absolutamente externo, se presta inclusive en otro país. Y esto se da mucho en las compañías que están en Estados Unidos y en las que están en Europa. Puede haber empleados aquí que no necesariamente tienen que estar en el headquarter, en el corporativo de la compañía en Londres, Bruselas, Amsterdam, etcétera, ¿no? Desde aquí se están conectando y lo único que va a haber de diferencia es el uso horario. A lo mejor con Europa tengo 7 horas de diferencia, pero estoy conectado. Pero sigue existiendo un teletrabajo. A lo mejor mi empresa está en Chicago y ahorita tengo una diferencia de 2 horas. Sigo conectado en tiempo real. El teletrabajo se efectúa en alternancia, mezcla de prestación de servicios presencial y con alternancia. ¿Qué quiere decir la alternancia? ¿Alguien sabe qué quiere decir este término? Es una mezcla. Presencial, híbrido de alguna manera, presencial de alguna forma y a distancia. Entonces, ahorita todavía no está regulado a ciencia cierta a dónde vamos a llegar con la reforma, con las iniciativas que se están presentando. Puede que exista una alternancia permanente o puede ser algo dual, ¿no? Que se pueda vivir con esa alternancia o sin ella. Hay otras empresas que sí tienen sus herramientas para trabajar a distancia, pero para unas empresas va a ser algo muy importante utilizar el teletrabajo y para otras no lo va a hacer tanto. ¿Por qué? Porque quizás su negocio no es tan grande, su negocio es muy local. Vaya, pueden existir muchas razones, pero normalmente las grandes corporaciones, su teletrabajo es relevante o de manera plena, que sin ese intercambio de información no pueden existir. Por ejemplo, puede haber muchos corporativos aquí en Cuernavaca
Y estos mismos corporativos pueden tener en muchas localidades dentro del país actividad, plantas, talleres, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? Yo requiero mandar información, requiero mandar planos, requiero mandar información de turbinas, requiero mandar información de pararrayos, etcétera, ¿no? De motores, diésel, cobre, lo que sea. Entonces, requiero que esa información se mueva rápidamente. Entonces, por eso es necesario que ese teletrabajo pues, sea permanente y al mismo tiempo sea cotidiano. Pero va a haber otras empresas que, vaya, no por menospreciar, pero pues no tienen una operación tan grande y por ende va a ser quizás aquí en el área conurbada y pues no requiero tanto el andar mandando correos con información que a lo mejor son planos muy pesados, son planos que van a tardar en llegar o no van a salir de mi correo. Entonces es muy sencillo, yo mismo puedo llevar ese plano, resolver la contingencia que tenga en el momento y se acabó el problema. Entonces el teletrabajo no va a ser tan necesario para mí. ¿Sí? ¿Me expliqué bien? Sí. El registro. No, es perfectamente legal, porque más adelante vamos a ver cuando entremos a la norma 37 que el trabajador deberá recibir una copia de la política de teletrabajo de la compañía. Y en esa misma política, el trabajador va a consentir en que cuando esté en horas de trabajo va a tener que dedicarse únicamente a las cuestiones propias del trabajo para el cual fue contratado. No, no, una cosa es el reglamento interior de trabajo y una cosa es la política de teletrabajo, que es uno de los requisitos básicos que está pidiendo la norma 37. Es punto y aparte. Así es, no hay que confundir eso, ¿eh? Si no hay contrato colectivo de trabajo, obligadamente tiene que existir un reglamento interior de trabajo. Y dentro de ese reglamento interior de trabajo, tienen que hacer mención al teletrabajo. ¿De acuerdo? Y además, tiene que existir esa política de teletrabajo. Es uno de los requerimientos básicos que pide la autoridad respecto del teleworking. ¿Sí? La regulación posterior al teletrabajo. Ya que hemos platicado de todo este boom que ha existido del teletrabajo, sobre todo a raíz de la pandemia, ¿para qué nos va a servir? Para que esta prestación del teletrabajo se dé con regularidad, para que sea una prestación total o prevalentemente externa. Normalmente este trabajo obviamente va a ser externo, pero lo tenemos que tener bien regulado, cosa que el día de hoy no se ha dado completamente, ¿no? Y obviamente, importante, va a ser a través de las tecnologías de la información. Las tecnologías de la información juegan un papel primordial en el teletrabajo. Si no hay tecnología de la información, no hay teletrabajo. Otra, por favor. El 60% de las personas trabajan a distancia y ellas mismas eligen cuáles son los días que van a laborar. No son fijados de antemano. Hay algunos lugares que sí piden a los empleados que hagan un calendario y que dirijan ese equipo de trabajo, cómo se van a ir rolando los 5 días de la semana. A lo mejor Juan Pérez dice, yo quiero lunes y miércoles. Pablo va a decir martes y jueves. Rodrigo va a decir miércoles y viernes. Entonces yo ya tengo cubiertos mis 5 días. ¿Okay? 42% trabajaron desde casa, menos de la mitad de la distancia. Entonces, todo va variando. Hay que ver cómo se acomodan esos esquemas de trabajo, cómo va a haber un escalón, cómo se van a proteger los departamentos para poder cumplir con todas las emergencias, con todo el trabajo que vaya llegando. ¿Otra, por favor? ¿Cómo creen ustedes que vaya a ser el teletrabajo en el futuro? ¿Semipresencial, con alternancia o sin alternancia? ¿Perdón?
inteligencia artificial, poco a poco la parte corporativa se va a ir eliminando, vamos a empezar a trabajar en diferentes partes, no está trabajando, como se hace un momento, en cualquier parte del mundo, y yo creo que los esquemas, más que administrativos, van a ser de resultados. Si no da resultados, no importa si estás trabajando fuera de la que estás en la alberca, das resultados, a que estás trabajando aquí y das mal resultado. Yo pienso que es como hacer más responsables. Yo creo que el reto es que el trabajador sea 100% profesional y responsable, que es básicamente el problema que tenemos en México. Ese es el ideal, sería lo ideal, pero desgraciadamente no pasa eso. Pero sí, pero bueno, supongo yo, determinado, pues anteriormente no se van a poder hacer, ahora sí que con 10 pues, Lo ideal es que las compañías provean a todos los empleados de las herramientas necesarias para poder prestar ese teletrabajo. Y como bien dices, la tendencia es a que los grandes corporativos desaparezcan y que haya una especie de oficina de representación en la cual a lo mejor se encuentra un director general, un director, algún área estratégica y eso es todo. ¿Por qué? Porque finalmente yo les voy a dar las computadoras, les voy a dar laptops, les voy a dar tablets, teléfonos inteligentes y con eso me van a poder solucionar el problema sin tener que ir a un corporativo grande. Actualmente hay, por ejemplo, en el área de Santa Fe, el piso, hay empresas que pagan por un piso en una torre $80,000 mensuales. Es un dineral. Y es una desgracia que esos $80,000 no se desquitan, porque hay gente que no va a trabajar o que no pisan la empresa en todo el año. Entonces tirar el dinero, $80,000 ¿qué es? ¿Como $1 millón? Así le va a poner $1 millón, $1,200,000, $1,300,000, no sé, de renta mensual, es demasiado dinero. Entonces, esas son partes de los beneficios que traería el teleworking a cada una de las compañías. Pero no sabemos cuándo va a poder suceder esto, ¿no? ¿Es la tendencia? Sí. Las grandes empresas poco a poco se están haciendo más pequeñas en cuanto al headcount que alberga el edificio corporativo. ¿Sí? Hay empresas como Google, como Apple, que casi todos trabajan desde casa. Y es algo perfectamente normal. Pero la diferencia estriba aquí es que los dueños de estas empresas pues están acostumbrados a trabajar de manera digital, a distancia, ¿no? Esa es la diferencia que hay. Entonces ellos comprenden muy bien cómo es esa mecánica. Pero hay otro tipo de empresas que son más tradicionales, que tienen un esquema de trabajo más lineal, por decirlo de alguna manera, o a la antigüita, si lo queremos decir así. Ya no, mi trabajador tiene que llegar a las 8, tiene que pasar la tarjeta y se va a retirar a las 6 y me tiene que checar la salida. Incluso hay muchos métodos muy novedosos que registrar con huella digital, con foto, etcétera. Entonces, hay de todo, ¿no? Pero la tendencia sí es trabajar desde casa. ¿Otra? Las consecuencias que genera el teletrabajo es todo lo que hemos platicado en este momento. Correos electrónicos, mensajería, WhatsApp, videoconferencias a deshora. Desgraciadamente, se nos habla mucho de la desconexión digital. Que hay una hora de inicio y hay una hora para terminar. Pero eso no se da. Hay directores generales de corporativos muy importantes que le dicen a sus empleados, no me importa a qué hora te mando yo el correo. En ese momento me lo tienes que contestar. Pueden ser las 3 de la mañana y el director está esperando respuestas a ese correo. Y ellos mismos han dicho, no me importa dónde estés, no me importa si estás durmiendo, te levantas y me contestas. Y si no, te atienes a las consecuencias. Por otro lado, también hay ejecutivos muy responsables que dicen, ¿sabes qué? Tu hora de salida es a las 6 de la tarde. Todo lo que yo te mande después de esta hora, ya lo vemos mañana. Los hay, pero son los menos. Entonces, todo esto es lo que genera el teletrabajo. Sí trae muchas ventajas, sí es algo muy bueno, pero también, ¿qué produce? Si uno automáticamente está conectado mucho más tiempo a la computadora. Finalmente estoy en mi domicilio, estoy en mi casa. ¿Y qué sucede? Bueno, pues aquí estoy tranquilo, y uno se empieza a clavar, y a clavar, y a clavar, y cuando menos lo vemos, son las 11 de la noche.
y mi jornada de trabajo empieza a las 7 de la mañana. Entonces, a ver, ¿dónde está ese equilibrio entre la vida profesional y la vida particular de cada uno de nosotros? Da estrés. Porque, ¿qué sucede? Digo, pero para eso Claro, establecerlo y también claro. contraste. Eso es algo que ahorita ya hay iniciativas, ¿no? Pero no le quieren entrar a eso todavía. Es el derecho a la desconexión, pero están sufriendo ahorita en el Senado con este tipo de cuestiones. Hay personas, hay patrones a quien no les importa eso. Y ellos dicen, tu obligación como empleado mío o como empleado de la compañía es que me contestes todo lo que yo te estoy pidiendo, no me importa en qué momento sea. Hay de todo. Afortunadamente creo que hay patrones mucho más conscientes, mucho más accesibles y que verdaderamente dicen, cuando tú llegues al siguiente día, tú me contestas la información que te estoy pidiendo. También ahí pues nosotros vamos a ser responsables y vamos a contestar cuando veamos ese correo, dime. Así es. ¿Es correcto? ¿Es correcto? De acuerdo contigo. Cuando entremos propiamente a lo que es la norma 37, vamos a ver que también otro de los puntos que busca tutelar la norma 37 es que se cumpla con lo que establece la norma 30, que es la seguridad en las instalaciones del teletrabajo, ¿no? Bueno, del centro de trabajo más bien. Van a tener que existir comisiones mixtas de capacitación y adiestramiento, comisiones mixtas de seguridad e higiene, etcétera. Eso es lo que busca tutelar también la norma 37, entre otro tipo de cosas, ¿no? Muy acertado tu comentario. El derecho a la desconexión, que justamente es lo que estamos platicando ahorita. Se debe delimitar con la mayor precisión los alcances del derecho a la desconexión digital fuera del tiempo convenido, establecida ahora en la Ley Federal del Trabajo y fijar claramente sus excepciones. Esa iniciativa ya está en el Senado. ¿Cuándo le van a dar entrada? No lo sabemos. Hay como 4 o 5 iniciativas ahorita. Una de ellas es, quieren doblar el aguinaldo a 30 días, el derecho a la desconexión y otras 3 que ahorita no me vienen a la mente. El problema es cuándo se van a dar este tipo de cuestiones. La desconexión, como es un tema muy nuevo aquí en el país, no le entran, no conocen. Si estuviéramos en Europa, si estuviéramos en América, en Sudamérica o en Estados Unidos, este es lo primero que hubieran abordado. ¿Por qué? Porque si tú te estás pasando como patrón en tus horarios de trabajo, inmediatamente el trabajador tiene la facultad de levantar la mano y denunciar. ¿Sabes qué? No me están respetando mis tiempos de descanso. Pero aquí no le quieren entrar todavía. Entonces, pues vamos a estar al pendiente para saber cuándo vamos a tener propiamente ese derecho a la desconexión, pues ya en un papel tangible. ¿Sí? Las conclusiones que podemos tener acerca de estos temas que hemos platicado. La regulación jurídica, ¿qué es lo que debe de abarcar? Cualquier prestación a distancia. De todo lo que hemos visto, todo debe estar regulado, de cualquier manera. Hace algunas semanas alguien me preguntó, oye, ¿qué opinas del teletrabajador itinerante? ¿Alguien sabe qué es eso? Del trabajador nómada. Digitalmente hablando, obviamente. ¿No saben qué es? Es lo que les comentaba hace un momento. Todo ese empleado que se fue de vacaciones a Acapulco, que se está después en Puerto Vallarta, está en Los Cabos, o que de repente está en Europa, etcétera. ¿Cómo lo vas a regular? Se supone que en el contrato individual de trabajo, dentro de los requisitos que marca el artículo 25, uno de los puntos básicos para poder tener teletrabajo es que señale el domicilio en el cual él va a prestar su trabajo personal subordinado a distancia, que va a ser, como les digo, normalmente nuestro domicilio particular. Pero muchas veces no lo cumplimos. Podemos estar en otro país, podemos estar en un café, podemos estar en un deportivo, haciendo otro tipo de cuestiones. ¿Cómo vas a regular eso? Es muy difícil regular todo ese tipo de cosas. No es fácil hacer ese tipo de casos.
pero de alguna manera pues tiene que haber una base dentro de la ley en la cual podamos determinar, ¿sabes qué? Esta es la parte general y luego que vengan quizás incisos o casos especiales, etcétera, ¿no? Así como las excepciones que estamos platicando aquí, ¿no? A lo mejor puede haber alguna emergencia que me permita desplazarme, ¿no? Cuando esté de comisión, cuando esté en un viaje de trabajo, etcétera, bueno, es una excepción para que yo me pueda salir de mi domicilio de trabajo, ¿no? Digo, sería lo ideal, pero como bien dices, muchas empresas... Porque trabaja por objetivos. Lo que a la empresa le interesa es que tú saques tu trabajo y que cumpla con tus objetivos. Pero el domicilio, ¿en qué influencia que tú estés en el centro, o estés en el sur, o estés en la Ciudad de México, si estás cumpliendo con sus metas? Es que si a mí tú me preguntas, yo te puedo decir, oye, pues mientras tú saques tu trabajo, estás del otro lado. ¿Qué problema puede haber? Nada, pues me estás cumpliendo, estás siendo responsable, me estás respondiendo las llamadas cuando yo te estoy buscando. Fuera de un... Es una especie como de contrasentido Así es. donde estás. Entiendo tu punto. Todo ese caso, que se queden ahí mismo en el corporativo y va a ser lo mismo. Exactamente, pues es exactamente lo mismo. Si estás saliendo es porque tienes la libertad de moverte, donde tengas una conexión con internet y entregues tu trabajo a ti. Pero es un contrasentido que usted legislar que no puedo salir de un domicilio sería exactamente lo mismo. Es que es contradictorio. O sea, únicamente te están dando la facultad para que señales o designes un domicilio fuera del centro de trabajo. Eso es todo. Eso es a lo que tienes derecho nada más. Y estoy de acuerdo contigo. Oye, si a lo mejor yo me fui a Las Vegas y desde allá estoy trabajando y al mismo tiempo estoy conociendo, pero cumplí con todos mis reportes, No tendría que haber problema. pues, que no hay ningún inconveniente, ¿no? O sea, como bien dices, es contradictorio. La misma ley, el mismo legislador me está sujetando a algo dentro de la ley. Entonces, así es, así está, y es perfectamente lógico y válido lo que tú me estás diciendo. Si yo estoy trabajando por objetivos, oye, no me tienes que atar a un horario de trabajo, no me tienes que calificar si cumplí o no. O sea, cumplí con mis objetivos, que normalmente son entre 5 y 7 al año. Acá no le vas a asignar un porcentaje para que te dé un 100 al final del año, y con eso te darás acreedor a una promoción, a un bono extra, o lo que tú establezcas como empresa. Cumplí con eso y me diste el bono y aparte lo excedí. ¿Qué pero me pones? Si estuve en Timbuktu, si estuve en Alemania, si estuve... ¿Cuál es el valor de la domicilio? una formalidad nada más. Es meramente una formalidad. Eso es todo. O en cualquier Así es. característica. Justamente ese es uno de los puntos que toca en la norma 37. Tienes que saber a quién le vas a dar la facultad o el derecho de ser teletrabajador. No cualquiera se lo puede dar. Por eso la misma norma 37 te pide que hagas un listado de las personas que van a tener derecho a teletrabajar. Porque no toda la persona es apta para poder trabajar sin una supervisión directa. Entonces hay mucho ojo también por parte del empleador. Algo que platicamos hace un ratito. La Ley Federal del Trabajo reformada solo habla genéricamente acerca del derecho a la desconexión y el respeto a la jornada. Y a falta de eso, me manda el contrato colectivo de trabajo, al reglamento interior de trabajo. No tenemos guía, no tenemos nada que nos pueda marcar ese camino de cómo tenemos que hacer las cosas. Todo es muy ambiguo, es como si fuera un espacio gris entre lo que debe ser y la realidad, ¿no? Lo que platicamos ahorita, permite la reconexión no solo por fuerza mayor, sino por las necesidades de la empresa. Yo es lo que les digo. Si a mí ese director me dice que
me manda un correo a las 3 de la mañana, me tengo que levantar, me tengo que reconectar. Y es un caso real, que lo ha dicho. Ok, si no me lo contestas, te vas de la compañía. Va a haber otra persona que sí quiera tener ese puesto que tú estás desempeñando ahorita. Y vaya, finalmente lo que busca la norma 37 es tutelar este tipo de conductas, que son anacrónicas a nuestro tiempo. Es una cultura de trabajo ya antigua, que es algo que ya no tiene cabida en nuestros tiempos. Entonces lo que quieren, y como todos tenemos ya teléfonos inteligentes, que muchas veces lo estamos cargando en el buró de nuestra recámara, pues suena el teléfono y lo ves, ay, me escribió mi jefe, ¿y ahora qué quiere? ¿Qué necesita? Eso te provoca estrés. Es crear un ambiente relajado, como inclusive se practica yoga, se practica meditación. Tienen centros de relajamiento, tienen futbolitos, tienen mesas de ping pong, tienen costales, e incluso hay empresas que tienen Nintendos, etcétera. Es algo físicamente imposible para las personas. Así es. Lo que tú quieres es quisiera tener una línea de producción, quisiera tener un robot, algo automatizado, para que me contestes a todos los requerimientos de información que yo te estoy solicitando. Nosotros no podemos hacer eso. Ningún humano puede hacer eso. Trabajar 24/7. Es imposible. Porque todo humano requiere reponer energía, descansar, comer, tiene necesidades de diversión, de lo que sea. Entonces, son... En un trabajo forzado, baja. Así es. Pensaba que iba a ser más posible. Pues digo que no sé, se me hace muy anacrónico. ¿Sí? Pero, ¿dónde queda la norma 037? Que protege al empleado emocionalmente. Es que el problema es, los papeles ahí están. ¿Cuántas revisiones, tú que estás metido más en el campo laboral, cuántas revisiones a partir del inicio de vigencia de la norma 37 has visto? Nosotros en el despacho llevamos varias empresas y tienen sus trabajos híbridos. Hay personas que trabajan dentro del corporativo y también personas que trabajan a distancia. Entre todos esos corporativos no hemos tenido ninguna visita de la Secretaría del Trabajo que busque ver que se está cumpliendo con la norma 37. Hemos recibido las visitas normales, las ordinarias y las extraordinarias de condiciones de trabajo. Que a un empleado no le pagaron sus utilidades, que es la típica, y te piden toda la documentación, recibos, contrato, acta constitutiva, declaración de impuestos del último año, etc. Esa es normal. Pero una que mande la Secretaría del Trabajo por concepto de ver el cumplimiento de la norma 37, no hay nada. Entonces, son muy pocas las empresas que cumplen con la norma 37. La minoría. Y si nos vamos por el lado de la autoridad, no están mandando a los inspectores a que realicen el trabajo para el cual fueron contratados. Ni han de haber ni inspectores, y ahí están. No, inspectores sí hay. Pero la cosa es que no quieren trabajar, no quieren ir a checar ese tipo de temas, porque aparte son tan novedosos. No es lo mismo mandar a un inspector para una condición, una inspección ordinaria o extraordinaria, a mandar a alguien sobre el teletrabajo. No conocen, no están actualizados. Y se supone que ellos dentro de la Secretaría del Trabajo reciben cursos de capacitación para poder desahogar este tipo de visitas. Entonces digo, comprendo perfectamente lo que me dices. Y de acuerdo contigo en lo que me dices, que esta norma debe tutelar todo este tipo de cuestiones. Pero el papel está muy bonito, ahí está. Y está en el diario oficial, es vigente en todo el territorio nacional. O sea,
¿Perdón? Las multas ahí están, así son multas muy altas. Las vamos a ver en un momento. Entonces, ¿de qué me sirve tener el papel si no estoy vigilando su aplicación, su cumplimiento? Es parte de lo que nos toca vivir a nosotros, desgraciadamente, ¿no? Algo muy importante, recuerden que para que exista el trabajo, el teletrabajo, tiene que ser más del 40% de la actividad de ese sujeto. Menos del 40% no se considera teletrabajo. ¿Ok? Esta norma 37 aplica para todas las organizaciones que quieran implementar el teletrabajo. Y además de eso, esta misma norma tiene de aplicación todo el país. Nadie puede escapar a esta norma si quiere implementar el teletrabajo. Cualquier persona física, cualquier persona moral que quiera usar el teletrabajo, tiene que sujetarse a la norma 37. Aplica para los trabajadores que deseen seguir las prácticas de teletrabajo en los entornos profesionales. ¿Okay? Los espacios públicos y privados que busquen generar centros de teletrabajo pueden ser utilizados por distintos perfiles de operación. Cualquier espacio público o privado que tenga una red de Wi-Fi y que quiera sujetarse a las normas del teletrabajo, se sujeta automáticamente a la norma 37. La Ley Federal del Trabajo nos dice en su capítulo 12 qué es el teletrabajo. El artículo 330A nos dice que el teletrabajo es una forma de organización laboral subordinada que consiste en el desempeño de actividades remuneradas en lugares distintos al establecimiento o establecimientos del empleador, por lo que no se requiere la presencia física de la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo en el centro de trabajo, utilizando primordialmente las tecnologías de la información y comunicación para el contacto y mando entre la persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo y el patrón. Esa es la definición en México y conforme a la ley de lo que es el teletrabajo. Artículo 330A, capítulo 12 bis del teletrabajo. No, bueno, fíjense bien, porque acuérdense que hay capítulo 12 y 12 bis. El capítulo 12, ¿qué es? Lo vimos al inicio de la plática. ¿Se acuerdan o no? Trabajo a domicilio. No se vayan a confundir. El 12 es trabajo a domicilio, el 12 bis es teletrabajo. La persona trabajadora bajo la modalidad de teletrabajo será quien preste sus servicios personales, subordinados y remunerados en un lugar distinto al centro de trabajo. Esa es una premisa básica. En un lugar distinto al centro de trabajo, distinto a la oficina. Yo puedo trabajar aquí en la Canaco, firmo un contrato de teletrabajo y voy a dar mi domicilio particular. Ese va a ser mi lugar de trabajo. Voy a ser un teletrabajador. ¿Y cómo se va a perfeccionar todo eso? Con las tecnologías de la información. Si no celebro un contrato de teletrabajo, un contrato individual de teletrabajo, estoy diciendo que soy un trabajador habitual por tiempo indeterminado. ¿Ok? ¿Lo siguiente? Para efectos de la modalidad del trabajo, también nos dice la ley cuáles van a ser las tecnologías de la información, que van a ser el conjunto de servicios, infraestructura, redes, software, aplicaciones informáticas y dispositivos que tienen como propósito facilitar las tareas y funciones en los centros de trabajo, así como todas aquellas que se requieran para gestionar la transferencia de información. En pocas palabras, computadoras, teléfonos inteligentes, facsímiles, impresoras, todo aquello que me permita dispersar información de un lugar a otro, transmitir la información que yo requiero de mi persona como gerente de relaciones laborales a mi analista. ¿Ok? La misma ley nos da la definición de las tecnologías de la información.
Se regirán por las disposiciones del presente capítulo las relaciones laborales que se desarrollen por más del 40% del tiempo en el domicilio de la persona trabajadora. Cualquier persona que trabaje en el domicilio y que se supere ese 40% de trabajo es teletrabajador. Nunca olviden eso, 40%. Si no existe ese 40%, no es teletrabajador. Es un empleado habitual, normal, de una compañía, de un negocio. Ojo, no será considerado teletrabajo todo aquel que se realiza de forma ocasional o esporádica. A lo mejor yo hablo con mi jefe, oye, ¿sabes qué? Tengo una cita médica el lunes a las 8 de la mañana. ¿Me das oportunidad de trabajar desde casa? Sí, cómo no. Eso es algo muy esporádico, no es algo que se dé normalmente. Entonces, eso no es teletrabajo. Es una facilidad que me dieron para poder ir al médico y posteriormente reintegrarme a mi trabajo. ¿Ok? ¿De acuerdo? El artículo 330b nos dice que las condiciones de trabajo se harán encontrar por escrito, en concordancia con el artículo 25 de la Ley Federal del Trabajo. ¿Le damos, por favor? Son los habituales: nombre, nacionalidad, edad, sexo y domicilio de las partes, naturaleza y características del trabajo, monto del salario, fecha y lugar, forma de pago, el equipo e insumos de trabajo. Ya empezamos aquí con las particularidades de este tema. ¿Cuáles van a ser el equipo e insumos? Todo. Silla, mesa. Computadoras, teléfonos inteligentes, impresoras, copiadoras, escritorio, silla ergonómica, cualquier otra cuestión que vaya a servirme para desempeñar mi teletrabajo. Algo que está también muy discutido todavía: ¿cómo le voy a pagar al trabajador la parte proporcional de energía eléctrica y de internet? Eso se debe contener en el teletrabajo, en el contrato de teletrabajo. Los mecanismos de contacto y supervisión entre las partes, así como la duración y distribución de horarios, siempre que no sean los máximos legales, volvemos a lo mismo. Tengo una jornada, debo de cumplir con esa jornada y después tengo derecho a desconectarme, tengo derecho a la desconexión. O sea, todo está reglamentado, pero no se aplica. Y cualquier otra estipulación que las partes o el negocio y el empleado puedan disponer en ese contrato, siempre y cuando obviamente no sean contrarias al derecho, la moral, la buena costumbre, etc. En el contrato colectivo, la modalidad del teletrabajo formará parte del contrato colectivo, que en su caso exista entre sindicatos y empresas, y debe de entregarse una copia gratuitamente a cada uno de los empleados que estén bajo ese contrato colectivo de trabajo. Todo aquel patrón, lo platicamos hace un ratito, que no tenga contrato colectivo de trabajo, debe de pactar todo lo referente al teletrabajo en su reglamento interior de trabajo y además contar con la política respectiva. Ese ya es un mandamiento de que marca la norma 37. ¿Para qué? Para que estas personas pues puedan gozar de esa tutela que marca la ley y que no se puedan exceder los tiempos de trabajo que marca la misma ley. Formas comunes de teletrabajo: el trabajo en casa de manera puntual, creo que es el grueso que podemos encontrar; el trabajo móvil durante el viaje o en el domicilio de los clientes; el SOHO, Small Office, Home Office, el domicilio propio, base principal del trabajo; o el trabajo en telecentros, instalaciones compartidas externas a las compañías. ¿Sí? ¿Cuáles son las ventajas para el trabajador? La conciliación de su vida laboral, familiar y personal. Eliminación de gastos de traslado, gasolina, pasajes, el tiempo, mayor tiempo disponible, acceso a personas con discapacidad motriz y otros. Las desventajas: aislamiento del trabajador. Esto es algo que hemos encontrado cuando damos asesoría,
que muchas veces el trabajador se siente relegado, se siente solo, se siente que ya no tiene una vida en unión con tus compañeros de trabajo. Oye, ¿sabes qué? Ya son las 9, es la hora del cafecito. Vámonos a comprar el café a una tienda. Oye, vamos por un sándwich, vamos a hacer algo. Se pierde todo ese sentido de pertenencia en la compañía, ya no hay ese compañerismo, etcétera. Es algo que ha pegado mucho según el análisis que han hecho los médicos que están contratados para este tipo de cosas. Desprotección de sus derechos laborales. Muchas veces los mismos trabajadores, teletrabajadores, no saben a qué tienen derecho. Pierden esa noción. Están tan metidos en su domicilio que ya ni siquiera saben, no conocen quiénes son las personas de recursos humanos, no saben con quién acudir. Oye, si ven que están transgrediendo alguna cuestión relativa a su trabajo a distancia, ¿y ahora con quién voy? Veo en el sistema que el foquito o el circulito de conexión de recursos humanos ya está apagado. ¿Y ahora qué hago? Entonces es algo que, si no estás bien informado, te pega como trabajador. O sea, te sientes abandonado, te sientes aislado. Para el empleador, las ventajas son reducción de costos, reduce el ausentismo, hay una falta de ortografía, aumenta la productividad. Sí está comprobado que también muchas personas trabajando desde casa rinden más. Se levantan muy temprano, quizás su mejor hora para trabajar es cuando están frescos, cuando están descansados, y trabajan muy bien y no tienen ningún inconveniente en desconectarse a las 3, 4 de la tarde. ¿Por qué? Porque todos sus trabajos los sacaron de 100. Las desventajas: el control y la supervisión de los teletrabajadores por parte de la empresa. ¿Cómo voy yo a poder saber si mi empleado está trabajando o mandó un correo inicial y se desapareció y se fue a cualquier cosa menos su trabajo? Como alguien comentó hace un momento, hay compañías que miden a qué hora te conectaste y a qué hora te desconectaste. Si estás trabajando, si no lo estás haciendo, si entraste a una aplicación que requieres para desempeñar tu actividad cotidiana, hay paquetes, hay software que te permite detectar todo ese tipo de comportamientos. No todas las empresas no todas las empresas lo tienen, o lo necesitan o lo requieren instalar, porque confían también en sus... ¿Perdón? Estás vigilado, claro. Hay compañías, por ejemplo, le voy a decir, Walmart sabe a qué hora te conectaste y a qué hora te desconectas. Saben dentro de su sistema si entraste a una junta o no estuviste. Si estuviste conectado, efectivamente conectado, trabajando, tecleando en tu computadora, en tu dispositivo, o no lo estuviste haciendo. Tienen ese tipo de paquetes. Entonces el problema que tienen los empleados de Walmart allá en el corporativo es ese estrés de trabajo que tienen. A lo mejor pueden ganar muy bien, pero el estrés que cargan ellos es demasiado. No, tu privacidad la tienes en tu lugar de trabajo. Pero acuérdate que lo que ellos están buscando es medir tu capacidad, tu productividad, para lo cual tú te contrataron. No, al contrario. No, para nada. En lugar de que tú beneficies al trabajador, lo vas a perjudicar. ¿Por qué? Porque lo estás acosando. Eso es un acoso laboral. Lo estás acosando, lo estás acabando, lo estás fulminando, y en consecuencia ese recurso no va a rendir y va a acabar renunciando. Imagínate, ¿qué dice la norma 35?
riesgos psicosociales. Entonces, si a mí me ponen ese paquete, a mí tú me estás provocando un problema físico, mental, y me voy a parar con la norma 35. Va a ser la norma 35 y la norma 30. Entonces, ¿a quién va a beneficiar más eso? A ninguna de las partes, y para los dos va a haber perjuicios, en el sentido que el trabajador se va a ir y la empresa va a empezar a recibir quejas y la autoridad va a estar encima de esa empresa. Otra, por favor. Para la sociedad, el teletrabajo va a traer beneficios para el medio ambiente, reducción de contaminantes, no vamos a utilizar tanto papel, no va a haber tanto tráfico. En un inicio sí se notó que había muy pocos vehículos, muy pocos autos transitando en las calles para ir al trabajo. Pero pues ahorita creo que ya todo está otra vez normal. Las desventajas, hay mucha violencia familiar. Se ha incrementado todo eso. La violencia familiar. Está el empleado trabajando y de repente el niño empieza a llorar, se empiezan a pelear los dos hermanitos, o pasa el gato enfrente de la computadora, que es algo real. ¿Qué sucede? El empleado le dice a la esposa o viceversa: oye, controla a los niños. No hacen caso, lo típico, siguen discutiendo hasta que el señor se pone de malas y empieza a haber otro tipo de circunstancias. Esto es algo que es cotidiano. Es una noticia reciente. Así es. Y tan es así que este es otro de los requisitos obligatorios que pide la norma 37. Que haya una especie de hotline, una línea de denuncia de violencia familiar. Es algo que trae aparejado la norma 37. Porque si yo voy a estar en casa, vaya, debo de disfrutar de un ambiente sano, de un ambiente bueno para poder trabajar. Y no este tipo de problemas. Gracias. ¿Le damos? Aproximadamente el 70% de las actividades no pueden teletrabajar. ¿Cuáles son ellas? Construcción, transporte, venta, minorista, ganadería, agricultura, seguridad pública, militares, bares, hoteles, restaurantes, obreros fabriles, personal sanitario. Imagínense, si yo digo que a un señor que trabaja en la construcción que se va a teletrabajar, no hay avance en la obra. La agricultura, los campos no serían trabajados, entonces habría mucha escasez de insumos básicos, de materia prima, ¿no? Las actividades que sí pueden ser objetos de teletrabajo. La enseñanza, lo hemos visto a raíz de la pandemia, como todas las clases, tanto de niveles básicos como niveles superiores, han sido a distancia. La consultoría contable, legal, financiera, etcétera, es por excelencia a distancia. Bases de datos, atención remota al cliente, texto, diseño gráfico, telemarketing. Finalmente, todo este tipo de cuestiones se dan por medio de las tecnologías de la información. Entonces, por eso son idóneas para poder desempeñarse bajo el teletrabajo. Entrando ya propiamente a la norma 37. ¿Qué se escucha en el mercado? ¿Le damos? Esta reforma se publicó el 11 de enero del 21 en el Diario Oficial. Y volvemos a lo mismo, que es el teletrabajo, es lo que ya hemos visto anteriormente. Es un trabajo subordinado a distancia, por el cual voy a utilizar las tecnologías de la información en un lugar distinto al centro de trabajo. El trabajo contratado por teletrabajo debe ser superior al 40% y debe de constar por escrito, de conformidad con el artículo 25. A falta de un contrato colectivo, debe haber un reglamento interior de trabajo y la política de teletrabajo. Y así como en el reglamento interior, ¿ok? Otra, por favor. ¿Qué debe de proporcionar el patrón? Todo aquel equipo necesario para que puedan desempeñar ese teletrabajo. Computadoras, guías ergonómicas, impresoras.
asumir costos derivados del teletrabajo, lo que hemos platicado, electricidad y Wi-Fi en su parte proporcional. Respetar el derecho a la desconexión al término de la jornada laboral. Bueno, todo esto lo marca la ley, la norma 37, que va también en conjunción con la ley federal del trabajo. Otra. Estas son las obligaciones primordiales que tiene que cumplir el empleador. No se ve muy bien, ¿verdad? ¿Y si la apagamos? ¿Se ve mejor? Bueno, el primer cuadrito dice, se debe de contar con la Comisión de Seguridad e Higiene. Básico, ninguna empresa lo tiene normalmente. Y siempre cuando llega el inspector de la Secretaría de Trabajo, ¿qué es lo que hacemos? Nos dejan el citatorio y ese mismo día estamos haciendo todas las comisiones. Para que al siguiente día que viene ya a realizar mi inspección, ya cumplí con todo. Me tomo a tres representantes de la empresa y a tres de los trabajadores y ya quedé. Eso es algo que ustedes como patrones deben de prever siempre para contar con todos sus documentos, porque si llegan de improviso y les empiezan a contar que no tienen estos requisitos, les van a imponer las multas. Establecer mecanismos de reversibilidad. ¿Saben qué es la reversibilidad? Alex es mi empleado y está contratado como un trabajador por tiempo indeterminado. Pero estamos él y yo de acuerdo en que las funciones que él está trabajando dentro del despacho las puede desempeñar desde casa. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a firmar un contrato de trabajo, de teletrabajo, por tiempo indeterminado, dentro del cual se va a poner una cláusula en la cual se señale de que cuando las partes de común acuerdo estén ciertos de que él debe de regresar a ser un trabajador normal, puede hacerlo. Esa es la reversibilidad. O sea que si yo tomé la decisión de ser teletrabajador en un momento determinado, yo puedo volver a ser un trabajador habitual. Siempre debe de existir ese mecanismo. Si el trabajador no quiere ser teletrabajador, no puede ser obligado a hacerlo. Es una potestad que tiene el trabajador. No puedo yo como empresa obligar a uno de mis empleados a ser un teletrabajador. Y si es teletrabajador, en un momento determinado él va a tener la facultad o la potestad de decir quiero volver a mi lugar permanente dentro de la compañía. Una lista de verificación de las condiciones de seguridad y salud. Es lo que platicábamos hace ratito. Debe de existir una lista en la cual se encuadren todas las condiciones de seguridad que va a existir dentro del domicilio del teletrabajador. Porque ahora resulta pues, que también ahora en el domicilio voy a tener accidentes de trabajo. Entonces yo como empresa, pues como también voy a saber si verdaderamente fue un accidente de trabajo. Entonces tiene que haber un estudio por parte de la compañía, del empleador, acerca del lugar donde ese teletrabajador va a trabajar habitualmente. ¿Okay? ¿Qué dice? Programa de mantenimiento de equipos para el manejo de las TICs. Obviamente todo aquel dispositivo que yo le entregue a mi teletrabajador tiene que tener un mantenimiento cotidiano. No puedo darle una computadora que a los 4 años ya no está funcionando, que ya es obsoleta. Tengo que andarla renovando. Si es un equipo de cómputo que lo contrato en un arrendamiento, obviamente al término de ese arrendamiento existe la posibilidad de cambiar el equipo y darle a mi empleado uno nuevo. Esa computadora se me descompuso, ¿qué va a suceder? La mando al centro de servicio y en ese inter le voy a dar un equipo alterno para que él pueda seguir desempeñándose. A eso se refiere esta obligación por parte del empleador. Contar con mecanismos de atención para casos de violencia familiar. Es lo que platicamos también. Tiene que haber una línea de reporte, una línea de compliance, que normalmente se le conoce así, para poder reportar cualquier anomalía que se dé en el centro de trabajo. Es requisito sine qua non, requisito de existencia obligatoria
dentro del listado que marca la Secretaría del Trabajo. La política de teletrabajo es algo toral. No puede haber ninguna compañía que cuente con teletrabajadores sin esa política de teletrabajo. Entregar insumos necesarios para los trabajadores bajo esta modalidad, lo que hemos platicado: computadoras, teléfonos, impresoras, silla ergonómica y escritorio. Todo eso es obligación del patrón proporcionar a cada uno de los empleados. Abajo, ¿qué tenemos? Comisión mixta de capacitación y adiestramiento. Practicar exámenes médicos que marca la norma oficial mexicana número 30. Capacitar al menos una vez al año a los teletrabajadores sobre condiciones de seguridad y salud en el lugar de trabajo. E informar a las personas teletrabajadoras y comisión mixta sobre los riesgos relacionados con el teletrabajo. Todos estos puntos que acabamos de ver son los requisitos con los cuales debe de contar el empleador. A falta de ellos, los van a sancionar. Por el otro lado, los teletrabajadores. Importante, cumplir con la política de teletrabajo. Se sobreentiende eso muy bien. Informar cambios de domicilio y comprobar que el nuevo lugar de trabajo satisface requerimientos. Cada vez que el teletrabajador cambie de domicilio, lo tiene que reportar a la compañía. Con eso yo voy a saber que esta persona tiene actualizada su información, su expediente de trabajo. Y así yo me quedo también seguro como patrón. Informar al patrón en comisión mixta de seguridad y higiene cualquier alteración de las condiciones de trabajo. Recordar y conservar el equipo que me ha sido asignado en las mejores condiciones. Participar en los procesos de información de riesgos y capacitaciones. Observar las disposiciones en materia de seguridad y salud en el trabajo y someterse a los exámenes médicos de acuerdo a la NOM número 30. Y atender políticas de protección de datos de información. Muy importante también. Estamos trabajando con información que viaja de manera electrónica. No podemos revelar la información intrínseca de la compañía, porque eso me va a traer una pena. ¿De acuerdo? Avisar al patrón y a la Comisión Mixta de Seguridad y Higiene los riesgos de trabajo que sufra dentro del domicilio. Ya de referencia de la norma 37. Tomen nota de eso. Verificación de condiciones de seguridad y salud en el trabajo. Selección de candidatos para el teletrabajo. No cualquier persona puede ser teletrabajador. Por más que yo quiera darle a esta persona la facilidad de trabajar desde su domicilio, puede ser que no sea la indicada para ello. Entonces, mucho ojo a ustedes como patrones. Recomendaciones de actividades previas a teletrabajar, la política de teletrabajo y recomendaciones para seleccionar una silla ergonómica. Es muy importante lo de la cuestión de la silla ergonómica, porque si no, después van a llegar las incapacidades. Oye, que por culpa del equipo que tú me diste, tengo un problema en mi columna, ya no voy a poder trabajar, vienen las incapacidades y es un relajo. ¿Le damos otra? Aspectos legales a considerar. En la firma nos han preguntado esta pregunta. Las inspecciones realizadas por la Secretaría del Trabajo relacionadas con el cumplimiento del teletrabajo pueden darse en el domicilio del teletrabajador. No. Tiene que ser en el domicilio de la compañía, no en el domicilio del teletrabajador. Entonces, ojo, si a ustedes les llega una visita dirigida al inmueble del teletrabajador, no pueden atender esa diligencia, no debe desahogarse esa diligencia porque tiene que ser en el domicilio indicado en el contrato de la empresa. ¿Cuáles son las posibles sanciones? Si no tenemos la desconexión digital, de 50 a 250 UMAS. Y si cualquier violación al teletrabajo, de 50 a 5,000 UMAS. ¿Sí? Así es. Yo como empresa, obviamente, yo no me voy a echar suelta de cabeza. Yo no voy a decir nada. Y normalmente, ¿cómo se motivan las inspecciones? Por la queja de los trabajadores. El trabajador, el empleado,
en este caso el teletrabajador, va a ser quien dé origen a esa visita de inspección. Podría ser, pero imagínate, no sé si por un empleado valga la pena contratar para 1000 empleados. Así es. ¿Otra? Los insumos por la parte proporcional de electricidad e internet integran el salario para efectos de indemnización. No. Fíjense muy bien lo que tienen que hacer. En el contrato de trabajo tienen que mencionar que todo lo que ustedes están dando como dispositivos para trabajar son herramientas de trabajo. Y tienen que aclarar en el contrato de trabajo que esa parte proporcional que ustedes van a pagar son también como consecuencia para el uso de esas herramientas de trabajo. Porque si ustedes no aclaran ese tipo de cuestiones, se los van a integrar al salario y obviamente ese salario de reintegrado va a subir. Y si yo quiero indemnizar a una persona, pues me van a clavar con todo esto. Entonces, ojo, siempre fíjense mucho en ese tipo de cuestiones. ¿Para qué empresas resulta aplicable la norma 37? Para todas. Toda empresa, persona física, persona moral que quiera tener teletrabajo, tiene que sujetarse a la norma 37. ¿Cómo identificar a los teletrabajadores que podrían ser considerados para laborar bajo la modalidad de teletrabajo? Vean la descripción de puestos que ustedes tienen de cada empleado. Ustedes van a saber si esa persona, si el puesto de esa persona es apto para desempeñarse como teletrabajador. Y además, vean si el empleado, si la persona es también responsable para poder desempeñar un cargo a distancia. Aspectos fiscales. Sus contadores tienen que trabajar muy bien para que cuando ustedes adquieran todos los equipos de cómputo, todo el material que le van a dar a este empleado, puedan saber cómo lo van a deducir. De otra manera, no van a recuperar ni un peso. Y ustedes saben que la depreciación de estos equipos de cómputo inmediatamente se vienen abajo. Entonces, por lo menos tratar de recuperar un poco de mi inversión. Es muy importante que sus contadores trabajen desde el inicio, que hagan una lista de cuáles son los activos que yo le voy a dar al empleado y vayan haciendo sus listas de cuánto estoy gastando, cuánto dinero se va a depreciar en cierto momento y cómo lo voy a deducir, o cómo tengo que pedir facturas, tengo que hacer todo lo posible para recuperar una parte de ese dinero. ¿Qué se debe entender por equipo a suministrar? Computadoras, sillas ergonómicas, impresoras, entre otros. Todo está fundamentado en la ley. ¿Ok? ¿Qué se debe entender por servicios a asumir bajo la modalidad de teletrabajo? Asumir los costos derivados de dicha modalidad, incluyendo en su caso el pago de los servicios de telecomunicación y parte profesional de electricidad. ¿Ok? ¿Existen obligaciones por parte de los teletrabajadores respecto a este equipo? Claro, conservarlos en la mejor conservarlos de la mejor manera posible. Cualquier desperfecto que ellos le causen, obviamente lo tiene que absorber el teletrabajador. ¿Otra? ¿Cuáles pueden ser los temas fiscales más controvertidos? La deducibilidad del equipo que les estoy mencionando. Es lo que le tienen que poner mucho énfasis los contadores, para que ustedes, como les digo, no pierdan tanto dinero y puedan recuperar parte de su inversión en un momento determinado. ¿Otra? Es lo que les comentaba ahorita, tienen que elaborar un listado con todas las erogaciones que va a asumir el patrón respecto de todo lo que van a implementar como activos para el teletrabajador. Una política, un ejemplo de política. La empresa se compromete a realizar un pago mensual a cada persona teletrabajadora por concepto de costos derivados del teletrabajo. Dicho pago contemplará el servicio de internet y la parte proporcional de energía eléctrica. Y para el cálculo de dicho pago se computará el costo del servicio de internet o el incremento de velocidad o mejora del servicio requerido para el correcto desempeño del teletrabajo, así como el consumo mensual de energía eléctrica de los equipos informáticos
y dispositivos electrónicos. Ajá. ¿Qué pasa si mi compañía está aquí en Morelos y de repente mi empleado está en otra entidad de la República? Respecto del timbrado de su recibo de nómina, ¿qué va a suceder? Normalmente mi empleado está aquí en Morelos y hay un código postal aquí en el estado de Morelos, pero si me voy al otro estado, a otro estado, ese código postal va a cambiar. ¿Hay algún problema con eso? Mi empresa está aquí en Morelos y obviamente yo lo doy de alta aquí ante el Seguro Social con un domicilio, con un registro patronal, con un código postal, que es aquí de Morelos. Salud. ¿Qué sucede si ese empleado lo mando a trabajar a Monterrey? Exactamente. O sea, no voy a tener ningún problema como compañía. ¿De acuerdo? Nada más va a variar el código postal de esta persona y no voy a tener ninguna visita por parte de la autoridad. ¿Por qué? Porque finalmente el domicilio que esta persona señale como domicilio de trabajo no es un domicilio propio de la compañía. Entonces es por eso que no van a tener ningún inconveniente. Entonces por eso no se apuren, pero sí es muy necesario que tengan el nuevo código postal de ese empleado en la nueva localidad para el timbrado de sus recibos de nómina. ¿Correcto? Para concluir, el expediente del patrón que tiene que contener políticas y administrar su entendimiento para cada grupo de empleados según sea aplicable. ¿Cómo lo van a hacer? Tienen que hacer focus group, tienen que hacer una plática con carácter informativa y buscar que el empleado comprenda perfectamente todo lo que es el teletrabajo, así como las políticas del mismo. Recordar las declaraciones de recepción de equipo necesario. Tienen que firmar de recibido los empleados de todo el equipo que les está dando para que después no les digan, sabes que a mí no me diste nada, lo cual les va a originar un pago doble o la adquisición doble de un equipo que ya habían comprado ustedes. Gestionar la identificación del lugar de trabajo. ¿Ok? Tienen que saber dónde está el trabajador, fotos, domicilio, croquis, lo que ustedes necesiten para saber que ese trabajador va a estar ahí permanentemente. Y que existe ese domicilio, porque muchas veces las personas hallan un domicilio que no existe y se pierden. Administrar el soporte documental de las verificaciones de seguridad. Esto con base en las comisiones que tienen que formar ustedes. Habilitar un canal de recepción de denuncias de violencia familiar. Estas son obligaciones del patrón. Es un condensado de todo lo que tiene que cumplir el patrón respecto de sus teletrabajadores. Y por el otro lado, el empleado debe de consultar en todo momento la normatividad que la empresa está creando para el teletrabajo. Acceder a formularios para cualquier esquema de teletrabajo y conservarlo. Enviar requerimientos documentales del patrón en las periodicidades aplicables. Reportar incidentes y riesgos y ajustes de recepción de equipos. Y mantener actualizada su información de domicilio mediante la entrega de comprobantes y fotografías necesarias. Esto es lo más importante, es lo mínimo indispensable, además del cuadrito que vimos con las obligaciones de cada una de las partes que tienen que cumplir tanto patrón como empleado respecto de la norma 37. ¿Alguna duda, algún comentario? Dime. Sí. El trabajador va a responder por cada uno de los activos, así es. En el caso de que existiera un robo, obviamente tiene que acudir a la autoridad a presentar a abrir una carpeta de investigación para poder justificar a mí como empresa de que efectivamente los bienes fueron sustraídos del inmueble donde él estaba prestando su teletrabajo. Si yo tengo esa carpeta de investigación, tengo un acta, obviamente yo como empresa no voy a tener objeción en adquirir un nuevo equipo y dárselo a mi teletrabajador. Las empresas normalmente
al momento de que contratan en arrendamiento las computadoras, trae aparejado un seguro. Entonces, en el caso de que exista un siniestro, ahí está la póliza, ahí está todo, y no hay ningún inconveniente. ¿En qué sentido? Que él lo dañó por descuido. Si es por descuido del empleado, obviamente, si es por descuido del equipo de cómputo o de todo el equipo que yo le estoy dando, él lo tiene que restituir. Si él está navegando en páginas que no son las de la empresa o permitidas por la misma, eso lleva a la rescisión de la relación de trabajo. Así es. Así es. O sea, puede ser despedido. Por supuesto. Por supuesto. Yo en algunas de las compañías que laboré, yo era el gerente de relaciones laborales y me llega un reporte sobre la línea de denuncia. Fulanito de tal está viendo pornografía en su computadora. Ese reporte llegaba a Alemania y de Alemania me lo mandaban a mí. Entonces obviamente me doy a la tarea de investigar, voy al al departamento de IT y ahí están todas las direcciones a las cuales él entraba. Saqué impresión de todas las páginas que él estaba visitando, lo llamo y lo primero que sucede que es, yo no hice nada, yo no vi nada, yo no sé de qué me hablas. ¿Estás seguro? Dime la verdad, porque eso te puede ayudar. Se mantienen en su posición y es cuando uno saca toda la evidencia, no saben qué decir, firma tu renuncia. Eso es lo que esas son las consecuencias que trae aparejada el mal uso del equipo de cómputo. No es una sanción, un acta administrativa, ¿sabes qué? Te llamo la atención por andar haciendo cosas que no debe ser. Son cosas muy delicadas que se pueden prestar muy malos entendidos. Entonces no me interesa tener personas con ese perfil de vida. Mejor retírate de la empresa y déjale ese lugar a una persona que verdaderamente quiera trabajar como debe de ser. O sea, no, eso es distinto. Digo, hay cosas que todo el mundo lo hacemos. Digo, yo puedo estar dentro de la compañía y a lo mejor me gusta mucho el fútbol americano. Entro a la página de ESPN y veo cuáles fueron los marcadores. No pasa nada. Siempre y cuando no estés metido de las 8 de la mañana a las 6 de la tarde. Digo, o a lo mejor voy a hacer una compra en línea. No sé, entro a Amazon, requiero comprar un flexómetro, que lo requiero para mi compañía. Adquieres tu flexómetro tranquilamente, no sucede nada. Digo, también hay que tener criterio para saber qué es lo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, ese sería el deber ser. Pero si yo lo hago dentro de mi jornada de trabajo, no sucede nada. También hay que tener mucho criterio, hay que tener una apertura, claro. Tenemos que ser flexibles, pero obviamente cuestiones de pornografía, tratas o cualquier cosa que vaya en contra de los valores de la compañía, no la puedo tolerar. ¿Sí?